Hoy nos corresponde hablar un poquito de análisis contextual como un elemento importante en todas estas consideraciones que hemos hecho acerca de cómo enfrentar el estudio bíblico de la manera más eficiente posible, la manera más saludable posible. Entonces, para el día de hoy nuestro propósito es este, que en esta sesión se discuta la importancia que para el paso de observación tienen las consideraciones contextuales y eso implica entonces la ubicación del texto tanto en el marco general de las escrituras como en la historia, como en la geografía, como en la sociedad en la cual se llevaron a cabo las cosas. Entonces, esta frase nos da, digamos, acceso a lo que es el contenido para el día de hoy. La motivación es que sabemos que es importante respecto a la observación que es tan importante dentro del proceso de estudio bíblico. Y entonces, como es tan importante, nosotros queremos ubicar también, como sea posible, el texto que vamos a estudiar y que eventualmente, con la ayuda del Señor, vamos a, a entender, a aprender, a aplicar y también a enseñar a otros. Entonces, cuando hablamos de la ubicación del texto, el día de hoy vamos a hablar la ubicación del texto respecto al resto de las escrituras, respecto a la historia en general, respecto a la geografía y respecto a los elementos socioculturales. Entonces, esos son los aspectos de los que vamos a estar hablando hoy cuando consideramos un texto bíblico. Uh, Hace 15 días nuestro hermano Gustavo Adolfo nos estuvo hablando de los pasos esenciales para hacer un buen estudio bíblico. Una vez se llega a un texto bíblico, ¿qué necesitamos hacer? Entonces él lo describió en estos 5 pasos. El primero, que absorbía como todos los componentes espirituales, en el sentido de que esto, por supuesto, es ante todo un trabajo espiritual, como ya lo hemos mencionado, más que académico, más que técnico, más que científico, más que comunicacional. Es un ejercicio espiritual y por lo tanto debe hacerse con una actitud profundamente espiritual, dependiendo del Espíritu de Dios y anhelando realmente sacar un provecho espiritual de crecimiento que glorifique al Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y después nuestro hermano habló de algo que llamó la aproximación. Dependiendo del texto de hermenéutica o del libro, del maestro, a veces la observación y la aproximación se funden en uno solo, pero aprovechando lo que nuestro hermano Gustavo Adolfo nos estuvo explicando hace 15 días, el texto, bueno, una vez se selecciona el texto, lo que antecede a la observación detallada de lo que está diciendo el texto es la aproximación a ese texto. Entonces, parafraseando a mi hermano, cuando estamos hablando de aproximación, lo que estamos hablando es de identificar la ubicación del texto. Lo primero que necesitamos hacer una vez hemos seleccionado un texto o el Señor nos ha guiado hacia un texto bíblico es identificar en cómo se ubica ese texto. De lo contrario, no vamos a poder hacer una buena observación. La observación va a estar enriquecida y debería estar de alguna forma controlada por esa ubicación que nosotros hacemos del texto. Entonces, una vez nosotros hemos llegado a la ubicación del texto, entonces nosotros podemos hacer una observación panorámica del mismo. Entonces, digamos que la observación arranca cuando yo considero que necesito ubicar bien ese texto. Y una vez he ubicado bien ese texto, entonces ya he llevado a cabo el primer paso de observación, que es una observación panorámica. No es la observación detallada, textual de lo que está diciendo el texto, sino, pues, digámoslo así, de las coordenadas de ese texto que nosotros estamos estudiando. Entonces, como dijimos, cuando hablamos de la ubicación del texto, cuál es el panorama que rodea el texto, nos estamos refiriendo a la ubicación con respecto al resto de las escrituras, la ubicación en la historia, la ubicación en la geografía y la ubicación en la cultura. Entonces, la primera parte, la ubicación con respecto al resto del texto bíblico, porque el contexto fundamental de todo pasaje bíblico es el texto completo de las Sagradas Escrituras. Ese es el contexto fundamental de la Biblia. Uno no puede estudiar un texto independientemente del resto de la Biblia, porque de lo contrario no estamos respetando el contexto fundamental. Y por lo tanto nosotros necesitamos entender cuál es la ubicación de ese texto que hemos elegido o que estamos estudiando dentro de todas las Sagradas Escrituras. Entonces, para eso
debemos recordar que la Biblia en realidad es un conjunto de libros. Eh, Biblia quiere decir eso, es la palabra libro en plural. Entonces la Biblia está constituida por 66 libros y esos 66 libros se clasifican en diferentes secciones y nosotros cuando estudiamos las escrituras necesitamos tener en cuenta esas secciones y, y ser conscientes de ellas es útil para nuestro proceso de enseñar las Sagradas Escrituras. Entonces, la primera y obvia división es que el texto bíblico se divide en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que testamento quiere decir pacto, es un sinónimo de la palabra pacto, y fundamentalmente estamos diciendo, si estamos, una vez ubicamos un texto bíblico en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, estamos diciendo si ese texto fue escrito en tiempos del Antiguo Pacto o en tiempos del Nuevo Pacto. Y eso ya genera una diferencia, pero monumental, en la forma en que nosotros entendemos las escrituras. Esa sola clasificación ya genera una diferencia fundamental. Una cosa es que nosotros leamos, por ejemplo, un texto normativo en el antiguo pacto y otra cosa es que nosotros leamos un texto normativo en el nuevo pacto, porque los textos normativos no nos aplican como norma en el Nuevo Testamento si está escrito en el Antiguo Testamento. Hoy no vamos a entrar mucho en detalles al respecto, pero quiero dejar, digamos, un énfasis muy fuerte en que esa sola división es absolutamente importante y esa sola división genera una gran cantidad de diferencias entre personas que interpretan las escrituras de maneras diferentes. Mi hermano Daniel tiene una pregunta. Mi hermano, pero ¿eso inhabilitaría el Antiguo Testamento? ¿Qué quieres decir con inhabilitaría? Como tú dices que se habla de manera normativa, que hay cosas del Antiguo Testamento que no son norma en el Nuevo Testamento, ¿o a qué te refieres con eso? Sí, digamos que nosotros debemos ser conscientes de la jurisdicción de los textos normativos dentro de las escrituras. Y un ejemplo que hemos mencionado en algunas ocasiones es, por ejemplo, ese mandamiento que hay acerca de las fibras con las cuales está tejida la ropa que nos ponemos. Entonces, en el Antiguo Testamento ese es un texto normativo y obviamente eso era un texto al cual le tenían que poner atención las personas del pueblo de Israel porque era una orden del Señor, más allá de si se entendía o no se entendía muy bien el propósito, sin duda era una ley que aplicaba y que tenía jurisdicción sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros pasamos por ese versículo y nunca nos preocupamos de realmente de qué tipo de tela es la ropa con que estamos vestidos. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros ya no estamos bajo la jurisdicción del antiguo pacto y por lo tanto ese no es un mandamiento que es vinculante para nosotros. Entonces, en ese sentido de la jurisdicción, no es que la palabra habilitar o no habilitar probablemente no es la más adecuada. Eh, de pronto un término más adecuado desde el punto de vista del derecho es si es vinculante o no es vinculante. Entonces, eh, como te digo, esto da para una o varias sesiones, este solo aspecto, pero lo que estamos haciendo al mencionar los ejemplos o de detallar un poquito más es que esa sola ubicación ya genera una gran cantidad de implicaciones. Y bueno, lo que nosotros hacemos o no hacemos con los sábados en gran medida es una consecuencia de cómo nosotros estamos leyendo los pasajes, entendiéndolos si están bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto. Entonces, esto no, ¿quién fue el que el domingo lo mencionó? Creo que fue el hermano Gustavo cuando estaba participando en la Cena del Señor. Esto no abroga la ley, pero es importante que nosotros entendemos que la ley de Moisés fue cumplida en Cristo. Y por lo tanto, la ley de Moisés no es vinculante para nosotros, no tiene jurisdicción sobre nosotros en ese aspecto. Si estamos fuera de Cristo, con la ley de Moisés seremos juzgados, con la ley de Moisés seríamos condenados. Pero estando en Cristo, ya la jurisdicción de la ley de Moisés no aplica vinculantemente sobre nosotros. Entonces, bueno, repito, esto evidentemente merece un poco más de discusión en una sesión más adelante, yo creo, pero aquí lo mencionamos como un, digamos, como un elemento muy fuerte que indica lo importante que es ubicar el texto que estamos estudiando. No sé si ahí tienes algún comentario adicional o contrapregunta u objeción. Sí, lo que pasa es que eh,
Pues recuerdo mucho a Timoteo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, pues, lo que estamos haciendo obviamente es mirando el texto que vamos a compartir, en qué parte de las escrituras está, ¿no? Y pues hay un contexto histórico y demás, pero no creo que eh, no sea vinculante para estos días. ¿Qué eh, quieres decir con que no crees que no sea vinculante para estos días? Por lo que tú estás diciendo, ¿no? Que no aplica para nosotros, pues tratando de decir que el Señor Jesús no abrogó la ley, sino que cumplió la ley y que la ley del Antiguo Testamento, pues es que como todo es figura, hermano, o sea, aún cosas del Antiguo Testamento eran figura precisamente de lo que iba a venir, que son mencionadas en el Nuevo Testamento, hacen parte, no deben ser como excluidas. Es que no las estamos excluyendo, hermano. Lo que pasa es que, bueno, quizás lo primero que debo decir es que tú citaste 2 Timoteo 3:16 y eso es absolutamente claro y eso no está en discusión en manera alguna. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. Eso es una de las piedras angulares de todo lo que hemos conversado y seguiremos conversando durante este curso. Pero el hecho de que todas las escrituras sean inspiradas por Dios no significa que todas las escrituras deben ser aplicadas de la misma manera o que todas las escrituras tienen una jurisdicción de la misma manera para todas las personas a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, por eso te coloco el ejemplo, es decir, Levítico capítulo 19, versículo 19 dice, no te pondrás vestido con mezcla de hilos. ¿Tú crees que ese mandamiento es vinculante para ti o no? No, tendría que mirar de qué está hablando. Está hablando de la mezcla de hilos, de la mezcla de fibras, y no se debería utilizar un vestido con fibras mezcladas. Entonces, por ejemplo, tu saco debería ser 100% de lana. Si tiene un porcentaje de acrílico, estás rompiendo este mandamiento. Y si este mandamiento es vinculante para ti, entonces estás pecando contra Dios. Ah, ok, ok, entiendo. Claro, hay cosas ceremoniales que, digamos, no aplican para hoy en día, ¿no? O sea, pero eso no implica que, pues digamos que en el ejercicio hermenéutico que uno realiza, uno entiende, por ejemplo, en Levítico, cuáles eran las directrices que Dios estaba dando acerca de las cosas ceremoniales que debería hacer su pueblo, queriendo él mostrar su santidad, ¿no? Ujú, Entonces, eso era reflejado en cosas prácticas como hasta su vestimenta y su forma de vestir. ujú. Claro, pero ahora entiendo, no es un sentido literal que debemos aplicar hoy en día lo que se aplica en el Nuevo Testamento, pero sin embargo, pues sí hay un principio ahí, ¿no? De como Dios queriendo enseñar por medio de las cosas que son visibles algo que no es visible como la santidad, sino que se ve reflejado en la práctica. Sí, que usaste una palabra importante y es la palabra principio. Definitivamente eso es una de las cosas eh, indescriptiblemente valiosas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Muchos principios que nos permiten conocer a Dios y finalmente conocer a Dios es nuestro deleite y es nuestro fundamento y es nuestro anhelo. Y las cosas que Dios dijo en el Antiguo Testamento, con los propósitos que los dijo y de la manera en que las dijo, nos enseñan acerca de Dios. Pero en lo que estamos 100% de acuerdo con eso. Lo que estábamos llamando la atención ahorita es que si nosotros hubiésemos encontrado ese versículo en una carta de Pablo, lo interpretaríamos de manera diferente. Tendríamos que asumirlo de una manera diferente. ¿Sí me entiendes? Mientras que en este momento yo no estoy absolutamente preocupado por qué tipo de fibras tiene esta camisa que tengo puesta. Si encontrara ese versículo en una epístola de Pablo,
ya probablemente no estaría tan tranquilo al respecto, porque uno es vinculante y el otro no es vinculante en el momento histórico en que me encuentro en mi conexión con Dios. Entonces, eso era lo que queríamos llamar la atención. Y eso, como te digo, y como estábamos diciendo hace unos minutos, es una cosa que tiene profundas implicaciones. Es decir, tú podrías, sin esa consideración hermenéutica, tú podrías pararte en un púlpito a decir, bueno, hermanos, es importante que nosotros adoremos a Dios con todas las de la ley, por lo tanto, de ahora en adelante vamos a tener cuidado de qué tipos de telas utilizamos, porque aquí la Biblia dice que no debemos mezclar hilos, y uno puede pararse ahí y hacer todo un sermón con base en un versículo que efectivamente está en la Biblia, que efectivamente está inspirado por Dios, que efectivamente es perfecto, y cargar a los hermanos en sus hombros con un peso que no tienen que llevar, porque no estoy teniendo en cuenta en qué sección de las escrituras se encuentra y por lo tanto, a la luz de en qué sección se encuentra, qué tan vinculante o no tan vinculante es para los hermanos hoy en el siglo XXI. Entonces, esa pequeña diferenciación no es pequeña para nada, tiene grandes, grandes Ujú. implicaciones. Sí, me gustaría tal vez más adelante para poder seguir con la clase, ahondar un poquito más del tema, ¿no? Porque eso, como tú dices, tiene muchas implicaciones aún en hermanos que nuestros muy cercanos en su forma y su práctica de reunión, en su forma de vestir, en su forma a veces hasta de poner bajo disciplina a alguien. Eh, por ejemplo, el tema de los tatuajes es algo que también se menciona y cosas así. Entonces, eso podría dar cabida a permitir o no permitir cosas que son mencionadas en el Antiguo Testamento, ¿no? Ujú. Sí, sí, definitivamente, como dices, esto amerita mucha más discusión, especialmente si está generando algún tipo de problemas en la vida de alguien o en un grupo de hermanos. Aquí, pues, nosotros simplemente lo estamos mencionando como parte de un tema que es la importancia del contexto al estudiar y al enseñar las escrituras, y tu observación lo que ha hecho es digamos, evidenciar que realmente es un asunto muy profundo, puede ser tan profundo como uno quiera, de manera que es serio que el maestro bíblico, o mejor, es serio que el estudiante de la Biblia tenga en cuenta que no es solo coger un pasaje y leerlo y no hacer todo este tipo de evaluaciones que nosotros estamos mencionando aquí. Bueno, entonces, listo, queda claro que eh, no es el tema central de hoy, por lo tanto no estamos respondiendo todas las preguntas, pero sí es cierto que aún la sola división Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, hace que un pasaje se trate no con niveles de autoridad diferentes, pero sí con niveles de jurisdicción diferentes. Esos son algunos términos que vale la pena aclarar después. Listo. Entonces continuamos, hermanos. Después de esa división, entonces nosotros tenemos unas subdivisiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estas subdivisiones, digamos, para nosotros, en cuanto a lo que acabamos de mencionar, si es algo vinculante o no vinculante, pues en un sentido no tiene tantos efectos como los que tiene el estar en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, porque pues todo esto que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento después de la ley de Moisés, pues estaba bajo la misma ley, digamos, está bajo la misma jurisdicción. Pero aún así no significa que no importa, porque nos ayuda mucho a entender lo que algunos pasajes dicen en relación con otros pasajes. Entonces, pues en el Nuevo Testamento también hay algunas divisiones que no afectan la jurisdicción, pero que sí nos permiten ubicarnos mejor, de tal manera que nos permiten entender mejor las cosas que se dicen en ciertos pasajes. Eh, pues solo saber en cuál parte de este, digamos, de esta biblioteca, de este stand que nosotros tenemos aquí representados en el dibujo, le ayuda a uno a entender, por ejemplo, qué tipo de literatura predomina en ese tipo de libros. Y eso es algo importante, eso es justamente lo que viene en la siguiente clase, si el Señor lo permite, cómo el tipo de literatura en el cual está escrito cada pasaje también tiene sus implicaciones cuando nosotros estudiamos ese pasaje. Entonces, cuando nosotros miramos estas secciones del Antiguo Testamento, ¿cuáles son? Son secciones que uno a veces encuentra mencionadas incluso en el texto bíblico. Entonces está el Pentateuco, que llamamos la ley,
o la Torá, es una palabra hebrea que se usa muy frecuentemente para referirse a esos libros, que son como la base de todo el Antiguo Testamento. Después tenemos los libros de historia, que van desde Josué hasta Esther, son primordialmente relatos. Después tenemos libros de poesía, que son fundamentalmente escritos, bueno, artísticos, pero inspirados por Dios, con profundas y eternas verdades espirituales, pero escritos en un estilo más artístico, más poético. Entonces es desde Job hasta Cantar de los Cantares. Y después tenemos los libros de los profetas, los escritos de los profetas, que se dividen en dos grandes secciones, desde Isaías hasta Daniel, incluyendo Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías, y los 14 profetas menores que van desde Oseas hasta Malaquías. De pronto más adelante damos algunos ejemplos, no en esta charla, de por qué saber esas agrupaciones de libros le puede ayudar a uno a entender ciertas frases que uno encuentra en diferentes textos bíblicos. Por ejemplo, en los evangelios, cuando se leían cosas en las sinagogas, estas divisiones le ayudan a uno a entender un poco más por qué se referían a ciertas partes de la Biblia de cierta manera. Y en el Nuevo Testamento entonces tenemos los evangelios, que son los primeros 4 libros, el libro de los Hechos, que es como un compendio de la historia temprana de la iglesia. Tenemos las letras, que van desde Romanos hasta Judas, que son la inmensa mayor parte del Nuevo Testamento, 21 de los 27 libros. Y tenemos al libro de Apocalipsis, que es fundamentalmente profecía. Bueno, esa composición de la Biblia a partir de 66 libros, por supuesto, esos 66 libros están incrustados en una línea de tiempo, que es el segundo elemento que queremos considerar. ¿Dónde está el texto que estamos estudiando desde el punto de vista de en qué libro? ¿Y dónde está ahora desde el punto de vista de la línea de tiempo histórico? Saber en qué libro está, muchas veces ya lo ubica uno en qué momento de la línea de tiempo nos encontramos. Es decir, es más fácil ubicar 66 libros en una línea de tiempo que ya no me acuerdo la baraja bíblica, cuántos versículos es que tiene la Reina Valera, como 600.000 o alguna cosa así. Bueno, es un número grandísimo. Entonces, más fácil que reconocer cada versículo de la Biblia en qué parte de la línea de tiempo está, es más fácil reconocer cada uno de los 66 libros en qué parte de la línea de tiempo está. Nosotros aquí tenemos pues un cuadrito que resume como todo el periodo histórico en el cual se encuentran los escritos bíblicos, más o menos desde el 4000 antes de Cristo hasta, esto es un poco más, esto en realidad es casi hasta el 100 después de Cristo. Y nosotros teníamos entonces como la oportunidad de establecer algunos hitos que le ayudan a uno a ubicarse más fácilmente en la línea de tiempo. Es muy, muy importante que nosotros, como estudiantes de las escrituras y como potenciales maestros de las mismas, seamos capaces de ubicarnos rápidamente en la línea de tiempo cuando nosotros estamos en un pasaje bíblico. No tenemos que tener las fechas exactas, no tenemos que sabernos todos los números, pero de alguna manera nosotros tenemos que tener una noción de en qué parte de la historia nos encontramos. Entonces, aquí nosotros tenemos una línea de tiempo que tiene unos dibujitos y unos hitos que van desde la creación de Adán hasta la escritura de la mayor parte del Nuevo Testamento. Bueno, quizás otro día se vea un poquito con más detalle esto, pero básicamente estamos hablando de un poquito más de 4000 años de historia. Ahora nosotros que estamos 2000 años después del momento en que se escribió el Nuevo Testamento, estamos hablando de que miramos a la Biblia en una ventana de tiempo de hace 6000 años hasta hace 2000 años. Absolutamente vigente por siempre cada uno de los pasajes de las Escrituras, con un papel de parte de Dios para cualquier momento de la historia de la humanidad, pero entendemos que las cosas de las que está hablando las Escrituras desde el punto de vista de los relatos, porque las Escrituras también están hablando de cosas que van a suceder más allá de esa ventana de tiempo, incluso más allá de la ventana de tiempo que nos incluye a nosotros. La ventana de tiempo que nos incluye a nosotros hoy en el siglo XXI aún no incluye cosas que se mencionan en las Escrituras acerca del regreso de Cristo y del reinado pleno y visible del Señor Jesucristo. Entonces sabemos que la Biblia habla de cosas que van más allá de esta ventana de tiempo, pero los eventos históricos que describe los describe en esta escala de tiempo. Entonces, bueno, hay algunas cosas que menciona allí, desde la creación de Adán, es el diluvio que sucedió
un poquito menos de 2000 años después de que el hombre fue creado, y viene la época de los patriarcas alrededor de 2000, y después de eso viene la historia del Éxodo alrededor de 1500, y desde ahí vamos hasta los reyes, la época de los reyes alrededor de 1000, y después de eso viene entonces la destrucción de Judá, del sur, más o menos en 600, y el exilio, y todo ese es el periodo de los grandes imperios, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, que nos lleva hasta el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Claro, estos cuadros rosados no están a escala, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí el primer cuadro cubre más o menos 2000 años, y el segundo cuadro cubre como 2 años nomás, o 3 años. Pero es simplemente como una forma gráfica de ponerlos cronológicamente desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta el final de la escritura del Nuevo Testamento. No transcurrieron más de 100 años. Bueno, aquí tenemos otra línea un poquito más detallada, enfocada en el Antiguo Testamento. Arranca con el tiempo de los patriarcas, ubicando a Abraham más o menos alrededor del año 2000. Sabemos que Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, y los hijos de Jacob terminaron en Egipto, en donde Israel eventualmente terminó como esclavo durante un periodo de casi 400 años, y al final de ese periodo se tienen todos los escritos del libro del Éxodo, cuando Dios con gran poder en cabeza de Moisés sacó a su pueblo. Eso estamos, digamos, ubicados más o menos en el año 1400 antes de Cristo, y desde el año 1400 antes de Cristo hasta el final del periodo de los jueces transcurrieron más o menos 400 años. Tenemos ese cuadrito azul que es todo el periodo de los jueces, desde Otoniel, el yerno de Caleb, hasta Samuel, que fue el último de los jueces. Transcurrieron más o menos 400 años, entonces son como 400 años de esclavitud en Egipto, y después 400 años del periodo de los jueces, y después viene el tiempo del Reino Unido. En principio, Israel era un reino bajo un solo rey, y eso duró más o menos 100 años, un poquito más de 100 años, y después de eso viene el reino dividido. Entonces aquí quedamos en 950, y viene la siguiente página en donde viene el reino dividido más o menos entre 950 y 722. Que es cuando el reino del norte desaparece. Aquí entonces tendríamos, según este gráfico, la ubicación de los reyes, en la parte de arriba los reyes del reino del norte, porque ahora ya, mientras estuvo Saúl, David y Salomón, era un solo reino, pero ya después de eso hubo dos reinos. Entonces por eso es que uno, cuando llega a los libros de los reyes y de crónicas, a veces se confunde, porque encuentra un rey y después encuentra otro rey, pero se suponía que un rey empezaba era después de que el otro se moría, pero el otro no se había muerto. Es porque en el libro de los reyes nos están contando paralelamente la historia de los reyes del norte y de los reyes del sur, y por eso es muy importante ubicarse en ese momento histórico de qué rey, de qué reino nos están hablando. Bueno, ese periodo termina cuando cae la parte del norte, y de ahí en adelante los reyes de los que nos hablan son reyes exclusivamente del sur, porque en la parte del norte ya no había rey, porque habían sido dispersadas las personas. Se llega al borde del año 600, que es cuando los babilonios llegan y acaban también con el reino del sur, y de ahí en adelante entonces básicamente Israel nunca fue una nación plenamente soberana, como lo fue de aquí para atrás hasta los tiempos del rey Saúl. Y bueno, suceden entonces las cosas del exilio y después el posexilio, donde el Señor permite milagrosamente que las personas puedan volver a Jerusalén y a reconstruir la ciudad de Jerusalén y reconstruir el tiempo. Y de allí viene el periodo de silencio hasta que arranca el Nuevo Testamento, alrededor de lo que conoceríamos como el año cero, bueno, en realidad no hay un año cero, el año uno de la era cristiana, el año uno después de Cristo, en donde contaríamos el tiempo del cual han transcurrido, grosso modo, las cuentas, 2021 años al día de hoy. Bueno, entonces esa línea de tiempo, repito, es algo que uno tiene que tener en la cabeza cuando uno llega al texto bíblico, porque uno necesita ubicar ese texto bíblico dentro de esa línea de tiempo. Uno necesita saber, el texto bíblico que estoy leyendo se trata de eventos ubicados en qué momento de la línea histórica. Bueno, además de la ubicación con respecto a los otros pasajes de las Escrituras, la ubicación con respecto a la línea de tiempo,
en la historia, entonces nosotros también nos ayudamos mucho cuando entendemos dónde está ubicado el texto desde el punto de vista geográfico. Entonces, eso es otra cosa que le ayuda a uno a comprender mejor lo que está estudiando, hacer esa observación panorámica del texto del cual va a aprender acerca del Dios que lo inspiró y que habla a nosotros. Entonces, esto es como nosotros veríamos el mapa del mundo actual, un montón de países, poco menos de 200 países en 5 continentes. Y de ese mundo actual, entonces, el mundo que menciona la Biblia, desde el punto de vista de lugares y de acontecimientos, bueno, de acontecimientos históricos, no acontecimientos proféticos, porque obviamente cuando la Biblia habla de los acontecimientos del fin de los tiempos, pues está hablando de todo ese mundo actual. Y si no sucede ahora, si no sucede en 200 años cuando haya 300 países, pues va a suceder en esos 300 países. El asunto es que cuando la Biblia habla de algún acontecimiento en el pasado, marcado en la ventana de tiempo del registro bíblico, entonces se refiere a un mundo que está dentro de esta ventanita morada que señalamos ahí. Entonces este mapa ya nos da una ampliación de lo que es el mundo de la Biblia, el mundo mencionado explícitamente con nombres de lugares en la Biblia, que fundamentalmente es ese punto de intersección entre África, Asia y Europa, la zona que bordea ese punto de intersección, un triángulo, digamos, de mucha agitación a lo largo de la historia, muy importante por muchas razones extrabíblicas, es decir, aún las personas que no reconocen la autoridad de las escrituras, saben que esta región del mundo ha sido particularmente importante para la historia de la humanidad, porque pues, es allí donde se encuentran los primeros escritos a través de los cuales se puede construir la historia y pues ha sido una zona de agitación de cruces de intereses comerciales y por lo tanto de cruces de intereses de imperios y es una zona con una riqueza histórica supremamente importante que ha hecho, eh, pues providencialmente por supuesto, que haya interés secular en conocer la historia de toda esta zona. Y ese interés secular lo único que ha hecho pues es verificar y corroborar los relatos de las Sagradas Escrituras como un libro históricamente fiable, entre otras cosas porque sus descripciones geográficas son unas descripciones apropiadas, son unas descripciones correctas. Entonces, este mapa hace un zoom de la zona que fue fundamentalmente importante en el Antiguo Testamento, un poquito corrida hacia la derecha, corrida hacia el oriente desde el punto de vista de Jerusalén. Si vemos a Jerusalén aquí, eh, tengo un puntero. Bueno, aquí está Jerusalén. Y entonces vemos a Jerusalén aquí un poquito hacia la izquierda, porque muchos de los acontecimientos bíblicos hablan de esta zona hacia el oriente. Mientras que cuando ya estamos en el Nuevo Testamento, vamos a colocar a Jerusalén otra vez, ya nos corremos un poquito hacia la izquierda, porque en el Nuevo Testamento hay muchos relatos que conciernen con el paso desde Asia hacia Europa. Entonces, bueno, ubicarnos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y por lo tanto en tiempos antes de Cristo, después de Cristo, también nos ayuda a ubicarnos geográficamente. Estamos hablando más hacia el Medio y Lejano Oriente o estamos hablando más hacia el cercano Oriente y Europa Oriental, incluso parte de Europa Occidental. Habiéndonos ubicado entonces en el marco del texto bíblico completo, en la línea de tiempo, en el mapa, en la región geográfica de la cual está hablando el texto, entonces la última cosa que queremos mencionar el día de hoy es que los elementos socioculturales de los acontecimientos de los que trata el texto, en medio de los cuales está el texto, también son útiles para nosotros cuando estudiamos las escrituras. Nos ayudan mucho a entender mejor las escrituras. Entonces, nosotros aquí tenemos un mapa que estará procurando describir dónde se repartieron los 3 hijos de Noé después de que ellos pues, salieron del arca y poblaron nuevamente la tierra. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de la población humana sobre este planeta, ahí arranca con Adán y Eva, o sea, muy delgado, va creciendo,
una población no pequeña, de millones seguramente, cuando algunas personas han tratado de hacer cálculos en los tiempos del diluvio, cuántas personas había. No había un puñado de personas, no había cientos de personas, había muchísimas más personas de los que uno tiende a imaginarse. Y súbitamente en el diluvio, por causa de la manifestación del juicio y de la ira de Dios, mueren todos menos Noé y su familia. Entonces hay como un embudo donde la población humana vuelve a arrancar a partir de solamente una familia. Y eso, bueno, es una familia que son tres parejas, o sea, tres familias: la familia de Jafet, la familia de Sem y la familia de Can. Y esas tres familias entonces poblan la tierra: la de familia de Jafet primordialmente hacia el norte, la familia de Sem primordialmente hacia el cercano oriente y la familia de Cam primordialmente hacia África. Y entonces esa población, después, con el paso de las décadas y de los siglos, se convierte en una gran cantidad de pueblos, pueblos que se mencionan en la Biblia, y cada uno de ellos de alguna forma desarrolla elementos culturales, elementos dentro de la cultura. Pues uno fundamental es el elemento lingüístico, y aquí tenemos como un resumen de algunos pueblos descendientes de Cam: los cusitas, los cananitas, los jebusitas, los heveos, los girgisitas. De aquí es que terminan saliendo los grandes imperios que después toman protagonismo en el relato bíblico. Y de Jafet entonces están los pueblos del norte, muy ubicados como hacia Germania y hacia Rusia, los pueblos de Gomer, de Magog, de Tubal, de Mesec. Y de Sem es que desciende pues el pueblo de Israel, junto con los otros pueblos semitas, como los pueblos árabes y los descendientes de Ismael. Entonces estos pueblos son básicamente monoteístas, mientras que los descendientes de Ham y de Jafet son politeístas, y eso por supuesto influye notablemente su cultura. Sus escritos, sus canciones, su arte es acerca de muchos dioses, los cuales compiten unos con otros por el poder. Pues ese es el mayor absurdo del politeísmo, ¿no? Que ningún dios es dios, porque en realidad tiene otra serie de pares con los cuales competir, y eso influye en los registros históricos que nosotros podemos encontrar hoy en día. Bueno, el asunto es que todos esos pueblos después dan origen a los grandes imperios, y ser conscientes de las épocas imperiales ayuda mucho a entender los textos bíblicos, especialmente en el tiempo de los reyes, cuando ya el pueblo de Israel hace parte de una zona muy ágida en una dinámica de expansión imperial, y después cuando un imperio choca con otro imperio, entonces Israel queda como en un sándwich, metida en las campañas de expansión de los imperios. Entonces, todos esos textos que uno lee allí en la Biblia, en el tiempo de los reyes en adelante, siempre está embebido en algún tipo de interés y disputa imperial, y eso le ayuda a uno a entender mucho más lo que está leyendo. Entonces, el primer gran imperio del que tenemos registro allí en la Biblia es el imperio asirio, que duró más o menos desde 900 hasta 600, y después el imperio asirio fundamentalmente fue reemplazado por el imperio babilonio. En el imperio asirio fue que se dividieron los reinos del norte y del sur, y en los cuales fue el reino del norte consumido, absorbido, destruido. Después viene el imperio babilonio, que fue bajo el cual el reino del sur, el reino de Judá, fue también derrotado y exiliado. Y ese imperio babilonio fue sucedido por el imperio persa, mucho más grande, y bajo el imperio persa fue que Dios le concedió a los israelitas volver a tratar de reconstruir a Jerusalén, el templo, y sobre todo reconstruir el servicio sacerdotal y reconstruir su papel como pueblo de Dios. Pero sabemos que eso fue un gran fracaso por parte del pueblo de Israel, y entonces ya llega el tiempo de Grecia. Es un tiempo que se menciona en la Biblia proféticamente, pero en el cual hay un silencio bíblico. Este tiempo, que duró del 330 al 150 más o menos antes de Cristo, es un tiempo en el cual no se escribieron libros de la Biblia, entre otras cosas como una manifestación digamos, del, del descontento de Dios con su pueblo, y también de la anticipación de su mayor muestra de misericordia. Y al pueblo griego, al imperio griego, lo sucede el imperio romano que va desde 150 hasta un poco más de 400. En realidad el imperio romano va mucho más allá, hasta casi 1400, pero aquí está hablando del imperio romano primordialmente de Occidente. Pero lo importante del imperio romano es que sabemos que fue bajo el imperio romano que Dios se hizo hombre y vino a cumplir las promesas de salvación para todas las naciones de la tierra. Y es entonces en el seno del imperio romano que se llevan a cabo todos los acontecimientos de la vida del Señor Jesucristo,
de el establecimiento y la expansión de la iglesia. Y por eso vemos que el mapa se corre como a la izquierda cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento. Bueno, y entonces todos estos elementos, el contexto con respecto al resto de las escrituras, el momento histórico, el lugar geográfico y la cultura de la cual estamos hablando, pues nos ayudan a tener una lectura más enriquecida, más sana, más precisa del texto bíblico, y por lo tanto podemos hacer la observación detallada ahora con una mucho mejor preparación, y al hacer la observación detallada entonces podremos proceder con la ayuda del Señor a la correcta interpretación y a la correcta aplicación del texto bíblico. Entonces, solo un pequeño ejemplo para terminar. Aquí tenemos Efesios capítulo 6. Me gustaría que un hermano, por favor, nos ayude leyendo desde el versículo 10 hasta el 17. Mi hermano, Efesios 6, del 10 al 17, Sí, señor. y dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechazas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, hermano, muchas gracias. Entonces, no vamos a hacer un estudio detallado de este texto. Por ejemplo, porque de pronto más adelante cuando hagamos algunos ejemplos explícitos, unos ejercicios, de pronto alguno de ustedes quiere tomar este pasaje. Pero otra razón, por supuesto, es que el tiempo no nos da. Solo queremos ver cómo influenciaría el entendimiento de este texto las cosas de las que hemos conversado. Entonces nos ubicamos en el Nuevo Testamento, sabemos que estamos leyendo un texto de la carta de Efesios. Efesios es una de las cartas del Nuevo Testamento con las cuales Dios instruye a la iglesia. Entonces estamos hablando de un momento bíblico en el cual nosotros como pueblo de Dios somos edificados no con intereses nacionales, no con intereses de construir un reino terrenal, sino como un pueblo espiritual en el cual resplandece la gloria de Dios. Y por lo tanto, nosotros tenemos una batalla, pero no es una batalla como la que tenían los israelitas contra los jebuseos. Tenemos una batalla espiritual en medio de la cual debemos ardientemente contender para que Dios sea glorificado y para que el pecado no reine sobre nosotros. Entonces, entender eso ya nos entiende, nos facilita entender que pues es un pasaje escrito utilizando un lenguaje de batalla y unos elementos de batalla, pero dejando claro que es una batalla espiritual y no es una batalla material. Bueno, eso nos conduciría al momento histórico del que estamos hablando. Estamos en el Nuevo Testamento, las epístolas se escribieron más o menos entre el año 50 y el año 70. Efesios en particular fue escrito más o menos en el año 60, y Efesios es una carta que se escribió en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad ya en la zona de Europa, no en la zona de Asia, y entonces la presencia del ejército romano era en todo su esplendor allí en esas ciudades comerciales importantes del Imperio Romano, especialmente sobre el mar, donde había mucha actividad comercial. Entonces, está hablándole primeramente a hermanos que vivían en una sociedad y en una ciudad
que habían estado expuestos a la presencia del Imperio Romano, sabían lo que significaba el poder del Imperio Romano y sabían que el poder del Imperio Romano estaba establecido sobre el ejército romano. Y el ejército romano era un ejército poderoso y muy victorioso que ganó conquistas de grandes territorios porque sus soldados estaban muy bien preparados y estaban muy bien provistos, eran soldados que tenían el atuendo adecuado, eran soldados que tenían el equipaje adecuado, y eso es parte de lo que está utilizando Pablo en esta enseñanza. Nos está hablando de una guerra espiritual, de un conflicto espiritual en el cual nosotros necesitamos aprovisionarnos de todos los recursos que nos da el Señor para, eh, digamos, adecuadamente enfrentarnos a ese conflicto que día tras día hostiga nuestra alma, y está utilizando la imagen de un soldado romano, de un soldado romano, y en particular está utilizando el vestuario, el atuendo, las armas, el, los accesorios de un soldado romano para ayudarnos a entender cómo nosotros tenemos que hacer un buen uso de las cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance para prevalecer en esa batalla en medio de la cual nos encontramos. Entonces, pues para sacarle el mayor provecho a un texto como ese, nosotros hacemos bien en verificar en qué parte de las escrituras estamos, en qué momento histórico estamos, en qué momento, en qué lugar geográfico estamos, y cuáles eran cuáles eran los elementos culturales, sociales de ese momento en particular, porque él está hablando de un vestuario, de un atuendo de alguien, de un soldado romano que tenía entonces unos elementos muy bien definidos, muy llamativos. Es decir, si aún hoy en día, para uno que ha visto tantas películas, uno ve pasar un soldado y se queda mirándole el casco, se queda mirándole el fusil, el camuflado, pues imagínense en aquel entonces era siempre un espectáculo ver pasar una legión de soldados romanos en un vestuario pues mucho más sencillo que tenían las personas en aquel entonces. Ver pasar un soldado romano era todo un espectáculo. Aún hoy en día a uno le gusta ir a los desfiles del 20 de julio para ver a los soldados con su atuendo, ¿no? Entonces, no es intencional, no es casualidad lo que está pasando, por ejemplo, en este pasaje, y considerar todas estas cosas, de qué estaba constituida la armadura del soldado, para qué le servía el casco, o aún saber que si uno ve la Reina Valera y dice yelmo, y esa es una palabra que nosotros no utilizamos hoy en día, ¿no? Entonces, si uno va y busca qué es el yelmo, era el casco que utilizaba un soldado romano, entonces era lo que le protegía su mente, lo que le protegía su cabeza, y ese tipo de cosas entonces le facilita a uno entender mejor el pasaje. Entonces, pues no estoy haciendo una predicación sobre Efesios, pero estoy utilizando este pasaje como una ilustración de por qué este tipo de cosas que hemos mencionado son no solo interesantes, sino verdaderamente útiles cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y cuando queremos enseñar las Sagradas Escrituras. Y bueno, eso era lo que tenía para compartir el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o comentario final. Mi hermano Juan Camilo. Sí, mi hermano, solo como un pequeño comentario a manera de anécdota, en cuanto a considerar en dónde está ubicado el texto que uno está estudiando. Recuerdo una vez que hablaba con un señor que había predicado, que estaba predicando, y era precisamente por un comentario que nos llevó, de hecho, a a reevaluar lo que se había dicho durante la predicación, una predicación sobre Salmos. O sea, la predicación no había dicho nada en contra de las Escrituras o nada en contra de los preceptos del Señor. Sin embargo, había una presuposición por descuido que derivó en una mala interpretación, aunque no había una mala aplicación. Y era básicamente que, que por leer rápido el texto y no considerar quién lo escribió, en qué contexto lo escribió y en qué año lo escribió, se saltó por alto a qué se refería realmente el autor. Es sencillamente, y de hecho, cuando lo pensamos bien, dijimos, uy, esto está como raro,
porque sencillamente era un salmo de David y David estaba haciendo referencia al templo de Dios. Y pues durante toda la enseñanza se dijo que el templo de Jerusalén con sus puertas bañadas en oro, yo no sé qué cosas, pero la Así verdad es, es que David no construyó el templo lo construyó Salomón. Entonces, de hecho, la mayoría de salmos, cuando uno lee la palabra templo, probablemente no se está refiriendo al templo de Salomón directamente, sino al tabernáculo o quizás a otra cosa. Entonces, aunque la aplicación no era muy descabellada, pero sí todas las referencias que se hicieron durante toda la enseñanza estaban fuera de contexto, porque sencillamente no se ubicó el texto en el momento histórico preciso. Eso sencillamente a manera de anécdota. no, muchas gracias, muy buena. Bueno, mis hermanos, entonces, contexto dentro de las escrituras, contexto histórico, contexto geográfico, contexto sociocultural. Muy importantes para sacarle el mayor provecho a un texto bíblico.